Bien. A ver un momentito. Bueno. Vamos a empezar a hablar ahora de algo que es un poquito más complicado. Yo no les quise decir que la luz era muy complicada, ¿sí? Pero Maxwell nos demostró que la luz era una onda electromagnética. Y Hertz, ¿sí?, nos demostró que era una onda electromagnética que era un campo eléctrico y un campo magnético que oscilaban en el tiempo y estaban enlazados entre sí. La cosa es que es complicada, ¿sí? Pero la luz no es nada más ni nada menos que una onda tal cual las ondas de radio, tal cual las microondas. ¿Sí? Y también los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas que son iguales en todo aspecto a la luz. De hecho, la luz es simplemente una onda electromagnética es una parte de las ondas electromagnéticas, es una porción chiquita de todo el espectro electromagnético. Como la luz es una onda, ¿sí?, las ondas tienen una cierta particularidad. ¿Sí? La velocidad de propagación es el producto de lo que se llama la longitud de onda, que ya vamos a ver qué significa cuando veamos ondas, por la frecuencia. Esta frecuencia la pone, ¿sí?, el generador que produce esta perturbación. La velocidad de propagación, en alguna manera, la determina el medio en el cual se está moviendo. Y esta longitud de onda es simplemente, ¿sí?, la constante proporcionalidad entre la velocidad de propagación y la frecuencia, que es, ¿sí?, lo se llama longitud de onda, que tiene que ver cómo es si yo pudiese sacar en un instante de tiempo una foto a esta radiación, vería que hay una cierta periodicidad espacial. Y esa periodicidad espacial es lo que se llama la longitud de onda. Bien, en la luz tiene un ancho, una frecuencia que va más o menos de 10 a la 15 Hz. Y la velocidad de propagación es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Lo que significa que esta longitud de onda en el espectro visible va de los 700 nanómetros a los 400 nanómetros. Los 400 nanómetros ahí empieza lo que se llama el ultravioleta. Y los 700 nanómetros, ahí empiezan lo que se denomina infrarrojos. Y todo esto, ¿sí?, es lo que nosotros percibimos con nuestros ojos. La radiación de todo este pequeño pedacito del espectro electromagnético es lo que percibimos con nuestros ojos. Porque la luz, si bien es una radiación electromagnética, entra, ¿sí?, definiéndose como es, de acuerdo a lo que puede percibir el ser humano. Y la radiación electromagnética la percibimos con nuestros ojos, y esto es el espectro que podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos tienen un máximo de percepción, ¿sí?, en el verde. Por eso vemos bien de noche. Y hay algunos animales que pueden ver bien en el ultravioleta, y hay algunos que ven muy bien en el infrarrojo. Por eso depende la forma que nosotros vemos, depende de nuestra estructura de ojo. Y eso depende de la especie animal. Pero ¿para qué va en esto? Porque esta relación es válida en el vacío. ¿Tá? Cuando hay un medio material, la velocidad de propagación ya no es C, es B. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia no puede cambiar, porque esta frecuencia la pone el generador que produjo la onda. Así que lo que va a cambiar es esta longitud. Va a cambiar la velocidad de propagación cuando se mueven
esté en el medio y va a cambiar esta longitud, la longitud de onda. Pero saben que tenemos un problema. La velocidad v depende de la frecuencia. Este es el índice de refracción en función de la longitud de onda en el vacío para un vidrio, para el vidrio Flint. Entonces, vean que el índice de refracción, que es C sobre V, es función de la longitud de onda. ¿Por qué lo escribimos en función de la longitud de onda? Porque si no la frecuencia sería 10 a la 15. Entonces lo puedo escribir en función de la longitud de onda en nanómetros y me queda un número chiquito para manejable. Si no me queda, ponerlo en función de la frecuencia lo podría hacer, pero me queda una cosa que es más compleja, ¿sí? de representar, de tener los números. Esto me quedan números más simples, más sencillos, ¿sí? Porque hablar de una longitud para nuestra cabeza es mucho más fácil. Entonces, es muy fácil encontrar el índice de fracción en función de la longitud de onda. Esto me dice que para 480 nanómetros, para una radiación en el vacío de 480 nanómetros, el índice de refracción es 1,5173. El video film. Y para una longitud de onda de 730 nanómetros en el vacío, el índice de refracción será 1. Entonces esta curva me permite calcular el índice de refracción con la longitud de la onda. Bien, ¿y eso qué consecuencia tiene? Si nosotros hablábamos de índice de refracción. Bueno, esto tiene una consecuencia real. Cuando la luz pasa, se refracta, ¿sí? La ley de refracción, de la refracción, dependía del índice de refracción, la ley de Snell. Por lo tanto, el ángulo de refracción va a depender del índice de refracción. Luego, si para un azul me da este índice de refracción y para un rojo me da este índice de refracción, resulta que se van a refractar, cuando se refracta la luz, una luz blanca se refracta en una superficie, ¿sí? Llega una dioptra que se para, por ejemplo, viene del vacío y entra dentro de un vidrio film, los ángulos de refracción van a ser distintos. Y entonces los colores se van a separar. Y es lo que sucede cuando hacemos incidir luz sobre un borde de un vidrio. Vemos este efecto. Este efecto es muy común, lo vemos en nuestras casas, en todas las casas, o cuando miramos cómo atraviesa la luz un pequeño borde de vidrio. Este caso es un prisma, ¿sí? Este paralelepípedo de tres lados, ¿sí? Se denomina prisma. Y el prisma lo usó la humanidad mucho tiempo para descomponer la luz. De hecho, Newton trabajó un montón en esto. Newton suponía que la luz eran partículas. Y su teoría de la luz se basa en la teoría mecánica que ustedes vieron en el sistema de partículas, en colisiones. El único problema que tenía Newton es que las cuentas le daban al revés. O sea, en la teoría de Newton, y por eso se abandonó la teoría popular de Newton, para explicar este fenómeno, digamos, de descomposición de la luz, le quedaba que el rojo le quedaba acá abajo, se desviaba más que el violeta. Y por eso no llegó a nuestros días esto. Bien. El fenómeno que se conoce como dispersión es justamente esto, el cambio del índice de refracción con la longitud de onda. A eso se le llama dispersión, que no es un buen nombre, pero es el nombre más usado. Esto tiene que ver porque da origen a esto, ¿sí? Por eso se tiene el nombre de dispersión. Da origen a la descomposición de la luz, ¿sí? A través de la refracción. Este método se usó mucho, ¿sí? mucho tiempo, se usaron los prismas para descomponer la luz.
porque al descomponer la luz podemos estudiar, ¿sí? Algo sobre el generador que produjo esa luz. Más adelante lo vamos a conversar, ténganlo en cuenta ustedes. De esta forma, descomponiendo así la luz, por ejemplo, sabemos que en Venus, ¿sí?, hay ciertos materiales y otros no. ¿Cuál es la composición de la atmósfera de Venus? ¿Sí? ¿Por qué la Luna? Antes de ir a la Luna sabíamos cuál es la composición de la Luna y así sucesivamente. De hecho, sabemos cómo están, que todas las estrellas son iguales porque tienen este mismo espectro. El espectro de todas las estrellas es igual al espectro del Sol. Y eso lo pudimos hacer simplemente descomponiendo la luz y analizando, ¿sí?, el espectro. Eso se llama espectroscopía. Entonces vamos ahora a tratar de determinar, ¿sí?, cómo se desvía una luz que ingresa al atravesar un prisma. ¿Cómo es que se desvía? Y después, ¿qué tal? Vamos a tratar de hacer un par de cuentas, o por lo menos se las voy a dejar identificadas. Vamos a considerar que un haz de luz ingresa formando un ángulo θ1 con una de las paredes del prisma. Este prisma tiene índice de refracción que lo voy a llamar n, me lo puse acá, es n, y tiene un ángulo, ¿sí?, gamma. Cuando incide acá, esto es aire, vamos a suponer que está en aire, esto es 1, esto es n, entonces pasa de un índice menor a uno mayor, por lo tanto se acerca a la normal. Entonces el haz de luz se aproxima a la normal con un ángulo θ2, el cual vale la ley de Snell. 1 por el seno de θ1 va a ser n por el seno de θ2. Cuando llega a este punto, ¿sí?, alcanza con un ángulo θ3 esta superficie y se produce una segunda refracción. Esa segunda refracción, ¿sí?, bueno, lo atraviesa pasando de índice de refracción n a un índice de refracción 1, o sea, pasa de un índice de refracción mayor a uno menor, por lo tanto se aleja de la normal. Este ángulo θ4 está relacionado con este ángulo θ3 mediante las leyes de Snell. ¿Sí? N por el seno de θ3 es igual a 1 por el seno de θ4. El haz de luz que sale, ¿sí?, tiene esta dirección. El haz de luz que entrante tiene esta dirección. Por lo tanto, este es el ángulo de desviación del haz. Usando las leyes de Snell, teníamos, bueno, este ángulo está relacionado con este ángulo a través de esta ecuación, porque este índice de fracción valía 1, acá es 1, y este ángulo está relacionado con este ángulo mediante la ley de Snell, n por el seno de θ3 es igual al seno de θ4. Vean que acá tengo, bueno, yo puedo definir, bueno, ya tengo θ1, pero vean que acá no conozco θ2, no conozco θ3 y θ4. Bien, yo podría conocer θ2, pero no conozco ni θ3 ni θ4. Para esto necesito, y yo quiero a partir de esto calcular delta, este ángulo de desviación. Me faltan ecuaciones. Bien, una de las ecuaciones la podemos encontrar con este triángulo. El triángulo que forma el haz cuando viaja dentro del prisma con el vértice. Este triángulo. Vean que este triángulo, ¿sí?, tiene lados de ángulos distintos. No es un triángulo rectángulo, es un triángulo. Entonces, lo único que podemos usar de acá, desde el triángulo, es que la suma de los ángulos internos en un triángulo vale 180 grados. Entonces, vean, este ángulo es gamma. Este ángulo es 90 grados menos θ2. Este ángulo es 90 grados menos θ3. Entonces, vean, si lo escribo así, gamma más 90 menos θ2 más 90 menos θ3 es 180. Si trabajamos un poquito acá, ¿sí?,
Este 90 más 90 se van con los 180, por lo tanto gamma es tita 2 menos tita 3. Tita 2 más tita 3. Entonces, de acá, de este triángulo, podemos calcular esta ecuación. Bien, gamma ya lo tenemos, pero todavía no encontramos una relación con delta. Nos falta todavía algo más, alguna ecuación adicional. Y esa es este otro triángulo. El triángulo que forma la proyección de la división incidente con la proyección de el haz desviado cuando sale del prisma y el haz cuando viaja de una refracción a la otra, el viaje adentro. Este triángulo viaja dentro del prisma. Este triángulo. Vean que este triángulo también tiene lados distintos. No es un triángulo rectángulo. Así que lo único que podemos usar acá es lo mismo. Bueno, ¿cuánto va de la suma de los ángulos del triángulo? 180. Usemos el mismo. Vean que este ángulo que está acá, este que está acá, es tita 1 menos tita 2. Este que está acá es tita 4 menos tita 3. Y este que está acá es 180 menos delta. Así que, escribiendo esto, este 180 se me va con este 180. Entonces puedo despejar delta, que es tita 1 menos tita 2 más tita 4 menos tita 3. Bueno, vean que ahora despejé delta. Tengo un sistema de 4 ecuaciones con 1, 2, 3, 4 incógnitas. Este es un sistema, bueno, es difícil de resolver, ¿sí? No es un sistema lineal, pero se puede resolver. Si yo tengo el índice de refracción y tengo gamma y tengo tita 1, puedo calcular cuánto vale delta. La resolución de este problema es complicada, pero si ustedes pueden usar una planilla de Excel para calcularlo. Y si usan una planilla de Excel para calcularlo, y van a encontrar más o menos esto. ¿Sí? Yo acá usé índice de refracción 1,5 y un ángulo gamma de 60. Lo que uno puede encontrar es que si cambia a tita 1, uno ve esta pinta, ¿sí? Disminuye la desviación, alcanza un mínimo y después vuelve a aumentar. Es decir, la luz nunca se va a ir para el lado fino, siempre se va a torcer para el lado grueso, pero va a haber un ángulo en el cual hay un mínimo de desviación. En este punto, para este ángulo, ¿sí?, de incidencia, voy a tener un mínimo de desviación. Bien. En el mínimo, este sistema de ecuaciones, ¿sí?, en este mínimo vale que el seno de delta mínimo sobre 2 más gamma es n por el seno de gamma sobre 2. Y de acá podemos despejar cuánto vale delta mínimo. Pero si tenemos delta mínimo, ¿sí?, yo lo usé durante bastante tiempo, hice de hecho un sistema experimental para medir índice de refracción a partir de prismas. Llenaba el prisma con un líquido, lo ponía, medía el ángulo de desviación, lo hacía rotar, veía el ángulo de desviación mínima, lo medía y como tenía gamma, calculaba n. Y entonces podía calcular el índice de refracción para distintas sustancias. Y pudimos obtener valores más o menos con una precisión de una parte en 10.000. Así que se podía medir con mucha, mucha precisión. Bien. ¿Alguna pregunta?
Hola.